Muy bien, nosotros ahora nos vamos a Colombia. 3.780 niños fueron rescatados del reclutamiento de las FARC. Sufrieron ellos violaciones, trabajos forzados, abortos, agresión física y también psicológica, según un estudio gubernamental. Estos son los niños soldados de las FARC. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia siguen reclutando menores por centenares. Entre 2012 y 2013, el grupo que actualmente negocia la paz con el gobierno colombiano incorporó a sus filas a 1.255 niños, según datos de la Comisión Intersectorial para la Prevención de Reclutamiento y la Utilización de la Violencia Sexual, compuesta por 23 entidades, mientras que el Ejército de Liberación Nacional, ELN, la segunda guerrilla en importancia del país, enlistó a 132 niños en el mismo periodo. Del total, un 30% son niñas, a las que someten a abusos sexuales, abortos forzados y agresiones físicas y psicológicas. El Ministerio de Defensa de Colombia también maneja datos que indican que desde 2002 hasta marzo del 2013, de las guerrillas citadas y otras pequeñas que aún siguen existiendo, 3.870 niños y adolescentes abandonaron los grupos terroristas para acogerse a los programas de reinserción que impulsa el Estado. Cabe señalar que cada niño que se escapa asume el riesgo de ser ejecutado, no solo si es capturado antes de lograr su objetivo, sino también si descubren sus planes de fuga. Asimismo, las autoridades colombianas quieren alertar a las familias de comunidades indígenas donde el problema tiene más incidencia, que el reclutamiento no se ha acabado y que sigue siendo una amenaza para los menores de edad. Conforme al estudio hecho con los niños que ya salieron de esas bandas terroristas, son Putumayo, Nariño, Huila, Meta y Antioquia los departamentos que más sufren el flagelo. También son cada vez más numerosos los casos de reclutamiento de niñas en el Cauca. Muy bien, también aquí en el Perú podríamos sentir muy cercano también ese tema, ¿no? Grupos terroristas pues que han reclutado a esos niños, aprovechando quizás la pobreza, robándolos, ¿no? De su zona de residencia, ¿no? Y sobre todo es irónico cuando Colombia está luchando por la paz, ¿no? Que es un tema, la situación de la niñez, que está vulnerable en manos de la FARC. Sí, sobre todo si uno ve las cifras, ¿no? Las cifras que el informe ha señalado son realmente escalofriantes. Estamos hablando de cifras solamente del 2012-2013. La FARC está hablando de aproximadamente más de 1.200 niños, de los cuales el 30% son niñas forzadas sexualmente. Claro. Entonces la verdad es que estamos hablando de 2 años. ¿Qué ha pasado en los últimos 30 años de conflicto? Claro. Hay informes ya de los últimos 50 años de conflicto donde señalan la cantidad de muertos, la cantidad de desaparecidos. La verdad es que todo esto es escalofriante. ¿Y por qué esto es importante? Y tú lo has mencionado. Es importante porque se da en plena negociación de paz. ¿Y por qué? Porque la negociación de paz tiene 5 mesas. Hay 2 terminadas, la del agro y la de participación política. Hay una casi acabando, la de drogas, y faltan 2, el fin de la violencia y la última, que es la más difícil para Santos, las reparaciones. ¿Cómo vamos a reparar? Obviamente, las reparaciones, porque la gente va a decir, bueno, ¿qué tipo de reparación se le da a las víctimas de esto? No solamente a la víctima, sino al victimario. ¿Qué se debe hacer con el victimario? Vamos a permitir que el victimario tenga una amnistía y esté caminando por las calles después de haber logrado esta barbarie. Además son violaciones que obviamente no solamente atacan derecho interno de Colombia, violan pues normas internacionales. Entonces, ¿qué se puede hacer contra estas personas? La verdad, y además detrás de eso hay una serie de historias, como la de las niñas pues sirviendo en primer lugar a los comandantes de la FARC. La verdad es que hay una historia espeluznante detrás de esto. Bueno, ¿cómo vas a enfrentar? Por eso creo que la última mesa es fundamental, y esto aparece además, creo que no es casualidad tampoco que aparezca en un contexto electoral, ¿no? Donde se debate justamente la negociación de la paz. Claro. Muy bien, nosotros vamos a seguir ahora con El Salvador, ya que tras el recuento de votos, el ex guerrillero Salvador Sánchez Serén se convirtió en el flamante presidente. Sin embargo, pueden haber apelaciones debido al ajustado resultado con su rival. Luego de varios días de incertidumbre sin un ganador oficial tras los comicios presidenciales, El Salvador ya tiene un nuevo mandatario. El recuento de los votos ha dado como ganador al candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Salvador Sánchez Serén. El Tribunal Supremo Electoral de este país, entidad que confirmó al vencedor, indicó que la diferencia entre ambos candidatos fue de solo 0.22 ajustados puntos. Sánchez Serén se impuso con el 50.11% sobre su rival, el opositor de derecha Norman Quijano de la Alianza Republicana Nacionalista, quien obtuvo 49.89%. A pesar que las cifras demuestran su derrota, Norman Quijano no se conforma.
Ha exigido al Tribunal Supremo Electoral la nulidad del proceso electoral, luego que la entidad se negara a hacer un recuento voto por voto. A estas alturas no recibimos respuesta y está avanzando el escrutinio, el cual para nosotros no está completo si no se está revisando voto por voto. Y como no nos dan respuesta en el tema de la exigencia de revisar voto por voto, y hasta ahora vence el plazo, a las 5 de la tarde, entiendo, para presentar un recurso de nulidad, entonces estamos adelantándonos y presentando un recurso de nulidad del proceso electoral efectuado el 9 de marzo. Por su parte, Sánchez Serén celebró su victoria acompañado de sus simpatizantes. El excomandante de las fuerzas rebeldes en la Guerra Civil del Salvador dijo que esperaba tanto este triunfo, pues sería el primer ex líder rebelde que se convierte en presidente. Muy bien, yo creo que es, bueno, válido pues la presentación de un recurso porque prácticamente se ha quedado pues que por décimas. Sí, bueno, el caso salvadoreño es particular porque antes de la segunda vuelta, bueno, en la primera vuelta el candidato oficialista, Salvador Sánchez, ganó por una distancia de más de 10 puntos. Y el tercero en disputa fue el expresidente Saca, y él es un aliado del gobierno. Así que todos esperaban que una sumatoria de votos debería ganar tranquilamente la segunda vuelta. Sin embargo, no sucede eso, sino más bien todo lo contrario. La Arena, la derecha que gobernó 20 años Salvador, pues remontó, y las decisiones se han acordado de manera bastante particular. Norma Quijano tiene todo el derecho de presentar recursos, pero son recursos, pues. Y el conteo pues básico inicial que lleva a cabo pues las autoridades han señalado que hay un ganador, que es el oficialista, que además marca algo importante y es la ruptura de 20 años. Después Mauricio Funes, el primero del Frente Faramundo Martí, Liberación Nacional, que gana la elección, ahora se consolida por segunda vez consecutiva un candidato del mismo grupo político. Muy bien, ahora nosotros nos vamos con información de Argentina. El Sindicato de Trabajadores comenzó una huelga general. Exigen mayores salarios al gobierno de Cristina Fernández. El mayor sindicato de trabajadores de Argentina bloqueó el tráfico en el centro de Buenos Aires, exigiendo salarios más altos. Los manifestantes se dirigían a la Plaza 2 de Mayo, donde se declararon en huelga. Exigen un aumento considerable en el salario mínimo, de modo que puedan compensar la inflación de bienes de primera necesidad y la devaluación monetaria, dos temas que han afectado fuertemente a los argentinos. Estamos muy preocupados porque los últimos aumentos de precios, la devaluación, la inflación han triturado nuestro poder adquisitivo y la única manera de recuperarlo es que el gobierno recupere el sentido común, convoque a un espacio de diálogo, recuperemos las instituciones de la democracia como el Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil, y la única forma que ocurra es que salgamos a la calle masivamente como lo estamos haciendo, con paro y movilizaciones de manera pacífica, pero saliendo a la calle. La presidenta Cristina Fernández no ha mencionado ni los precios de consumo ni la difícil situación del peso en los discursos recientes. Solo le ha dejado a su gabinete la tarea de anunciar los cambios de política en su régimen. Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa en el programa y vamos a regresar con detalles de la explosión de ayer en la ciudad de Nueva York, que ha dejado hasta el momento 7 fallecidos y 74 heridos. Y también vamos a hablar de Ucrania. Rusia realiza operaciones militares muy cerca de la frontera con este país. Volvemos.